quisiera consultar, don Juan Carlos, la señora Marta Lago confirmó su presencia. Presidenta, sí. Hasta Ya. poco antes de la sesión confirmó que su presencia. Ya. Su participación. Hola, Raulito, ¿cómo está? Perfecto. Entonces, queridos colegas, la presente sesión, ustedes saben que tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley en primer trámite constitucional y reglamentario que modifica la ley 18.700, orgánica sobre votaciones populares y escrutinios en materia de difusión de encuestas de opinión pública referidas a las preferencias electorales. Respecto de este proyecto de ley, invitamos a la señora Marta Lago, directora ejecutiva de Corporación Latin Barómetro. Ella nos solicitó poder tener el tiempo suficiente para hacer una presentación, porque yo tuve una conversación con ella de temas bien interesantes, creo que es muy valiosa su presencia, ojalá pongamos mucha atención en lo que ella nos tiene que mostrar, porque de esa manera vamos a poder hacer hartas consultas. El tema de las encuestas, ustedes saben, ha estado bastante vigente en los medios de comunicación y en las redes, y creo que ahí hay algunos planteamientos de la señora Marta Lagos que son bastante interesantes. ¿La tenemos ya, la señora Marta? No, no la veo. Vamos Pero había confirmado en todo caso. Así que vamos a tener un par de minutos de suspensión para que veamos, ¿no es cierto?, la contacten y podamos partir con la sesión. Les pido excusas, tuvimos un pequeño problema en la conexión con nuestra querida invitada, la señora Marta Lago, y le agradecemos mucho la paciencia, Martita. No, gracias a ustedes. Muy contentos de que usted esté con nosotros. Le vamos a dar la palabra al señor secretario para que dé cuenta de un reemplazo y después vamos a seguir con la sesión. Señor secretario. Gracias, presidente. Se ha recibido un reemplazo por esta sesión, don Hugo Rey, en reemplazo del titular, don Andrés Longton. Se abrió unanimidad. ¿Tenemos la unanimidad entonces para aceptar el reemplazo de don Hugo Rey por el diputado Longton? Siempre que no se vote ya, no se preocupe. Aceptado entonces, aceptado el reemplazo. Estimados colegas, entonces les pido que pongamos atención, tenemos una interesantísima invitada, la señora Marta Lago, tal como les contaba, directora ejecutiva de la Corporación Latino Barómetro, quien nos va a dar luces respecto de este proyecto de ley que estamos discutiendo. Señora Marta, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Quiero saber, ¿es posible compartir pantalla? Sí, está habilitado, señora Marta. Perfecto, un millón de gracias. Bueno, muchísimas gracias a los señores diputados que me permiten, ¿no es cierto?, presentar lo que a mi parecer es lo más importante en el tema nuestro de las encuestas. No veo por qué no puedo compartir pantalla, pero bueno, ¿ahí se ve la pantalla? Disculpe, sí, ahí se ve, señora Marta. Entonces, he titulado mi presentación hoy día como los atrasos de las encuestas en Chile. Más allá de decirles yo a ustedes lo que tienen que hacer, me parece que mi obligación es dar una película de cuáles son los atrasos que tienen las encuestas en Chile y qué es lo que habría que hacer para ponerse al día, de tal manera que este instrumento sea válido para la democracia y sirva positivamente para la democracia, que entiendo que por supuesto es la intención de todos los proyectos de ley que se han presentado al respecto. Entonces, en primer lugar tenemos, ¿no es cierto?, el tema de las encuestas privadas, ¿ya?, que es un tema bastante, que son las más peligrosas para la política, y no quiero dejar de mencionar esto, porque las encuestas manipulan la política cuando nadie está mirando. Cuando los partidos contratan a una persona, a un consultor o a una organización profesional para hacer encuestas, es decir, para decidir sobre los candidatos de ese partido a un cargo, en esta última elección llegaron a mis manos encuestas hechas por personas naturales para decidir sobre las candidaturas a alcaldes, donde sobre 400 casos que tenían un margen de error de 5% decidían por un candidato que estaba a 3 puntos de distancia. Bueno, ustedes me preguntan, ¿dónde las encuestas influyen en la política? Ahí,
influyen en la política. Es importante que ustedes lo conozcan como un fenómeno que viene sucediendo hace 10, 15 años y que yo he denunciado en todos los lugares donde alguien me quiera oír. Entonces, eso está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente 400 casos no sirven para decidir nada si un señor tiene 3 puntos de diferencia y el error que se necesita son 5. Es decir, eso es una manipulación, ¿ya? Y por supuesto que generalmente se genera el resultado que la persona que mandó a hacer la encuesta quiso obtener. ¿Para qué estamos con cuentos? Entonces, es decir, hacen encuestas para decir que no eligieron a dedo. Eso es sacar las castañas con la mano del gato. Esa encuesta no es pública y no tiene, y no hay cómo regularla, ¿no? Pero existe. Ahora, eso sí está regulado por la autorregulación de las empresas profesionales que hacen encuestas. Aquí el problema se produce porque contratan a un sociólogo que no tiene ni siquiera boleta, y ese sociólogo, ¿no es cierto?, ejecuta una tarea que después se le paga con una boleta de honorario, ¿ya? Que no aparece en ninguna rendición de nada porque es un periodo preelectoral que no está normado por ninguna ley, ¿no? Entonces ahí hay un vacío gigante que se produce en la precandidatura. Cuando hay decenas de consultoras ofrecen hacer encuestas a candidatos en una elección sin tener expertise en el asunto, hay influencia. Entonces ese es el primer tema. Ese tema en los países desarrollados no se regula con una ley, pero sí se regulan las empresas que hacen encuestas y se regula el gasto electoral, es decir, está regulado por el lado del gasto en cualquier momento de la política y regulado por el lado de los estándares que tienen que seguir las empresas. Bueno, en el caso de Chile, yo quiero decir aquí, estas son las listas de las encuestas hechas por los candidatos en las elecciones de mayo del 16, mayo 15 y 16 del año 21. Se hicieron 156 candidatos, ¿no es cierto?, de los 16.000 encargaron encuestas, es decir, muy poco, por lo cual yo presenté esto el otro día en un foro internacional y dije, miren, la verdad es que aquí encuestas políticas no hay, porque aquí hay 70 organizaciones, y de esas 70 organizaciones yo le pregunté a la Asociación de Investigación de Mercados de Chile, las 70 organizaciones nadie las conocía, ¿no? Entonces, ¿qué significa que aquí hay unos PA y unas gestiones Hexagón, Inclusiva, Analytics, Alberdi, en fin, una serie de instituciones que sin duda son unos RUT muy respetables, pero que no están dedicados a este tema? Entonces, de nuevo, aquí ¿existen o no existen las encuestas políticas? Porque se habla mucho de las encuestas políticas, aquí no hay ningún mercado de encuestas políticas, apenas 3 o 4, creo que son 7 en total los personas que contrataron organizaciones profesionales que se dedican a hacer las encuestas. Entonces aquí tiene otro ámbito, ¿no es cierto?, y esto se rinde, esta lista yo la saqué del CERVEL. Entonces el CERVEL tiene potestad, tiene atribuciones para ir a averiguar si efectivamente la gestión de empresa limitada hizo una encuesta o hizo otra cosa, ¿no? Me parece que la ley electoral ahí en términos de el financiamiento de la política y de qué es lo que se rinde, también necesita de mucha precisión y modificación para realmente saber si lo que se está presentando, bueno, ahora se presentó con el caso de una candidata a la gobernación, ¿no es cierto?, que qué es lo que está detrás del monto que se presenta como gasto, ¿no? Y por lo tanto, ese es un ámbito también que me parece que es donde las encuestas en Chile están atrasadas, ¿no? Y donde hay un gigantesco margen de mal uso, manipulación, engaño, y etcétera, ¿no? Porque si una persona le pide a otro, mira, hazme una factura y que diga que tú me hiciste una encuesta por 5 millones, yo lo presento al CERVEL. ¿Quién comprueba que ese RUT haya efectivamente hecho la encuesta, ¿no? De nuevo, si se tratara de organizaciones profesionales que se dedican a las encuestas, sería bastante más fácil, ¿no es cierto?, de poder comprobar si ese servicio se prestó o no se prestó. En este caso, bastante más difícil. Y después existen las encuestas políticas profesionales, ese es el punto, ¿no es cierto? ¿Acaso no hay encuesta porque la gente lo hace con otros candidatos o con otros personeros porque son más baratas, porque no tienen fondos suficientes, porque no creen que valga la pena un servicio profesional, porque no hay percepción de que hay encuestas profesionales para candidatos en una elección? Entonces, ¿existen las encuestas políticas electorales en Chile? Bueno, yo lo pongo en duda porque la evidencia que hay del sistema, del Estado, no me dice eso
necesariamente. Entonces, los candidatos no usan las organizaciones profesionales para conocer su intención de voto, sino que, como dije al inicio, a mi modo de ver, manipulan y dicen, no, es que el partido tal o fulano tal o la alcaldía tal fue seleccionada a través de una encuesta. Bueno, ¿cuál encuesta? ¿Hecha cómo? ¿Con qué estándares? Entonces, sobre esa base, ¿no es cierto?, de esta situación, digamos, precaria de la prepolítica, llamémosla antes de que empiece la campaña electoral, porque la ley del 2016 de Michelle Bachelet de perfeccionamiento de la democracia, cuando se prohibieron los 15 días, intentó, ¿no es cierto?, crear un financiamiento, una ley de financiamiento que justamente controlara el gasto político, pero aquí lo que vemos nosotros, lo que nosotros sabemos como encuestadores, es que el gasto político empieza muchos meses antes, yo diría, prácticamente habría que regular la totalidad del año, es decir, el año electoral, en que ya empiezan todos los movimientos de los partidos, que por lo demás es normal que así sea, donde exista un marco regulatorio respecto del gasto, qué es lo que se hace y cómo se hace. Después viene, entonces, yo diría, el tema de las encuestas publicadas, ¿ya? Las encuestas en el dominio público, que es lo que está prohibido, lo que el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, dijo que estaba bien prohibido, ¿no?, en la ley del 2016. Entonces, de nuevo, acá tenemos en el ámbito en el ámbito de la excepcionalidad chilena, las encuestas políticas en Chile no tienen clientes, ¿ya? Existe la encuesta del CEP, que es una encuesta hecha por todos ustedes la conocen, ¿no es cierto?, hecha por un think tank. Están las encuestas de las empresas que publican gratis, que no tienen ningún cliente, ¿ya?, que publican sus propias encuestas pagadas con fondos propios, y existen más incentivos para una empresa que en acertarle un resultado si ello depende del nivel de ventas que tiene. Es decir, estos son servicios públicos que se han instalado a través de, bueno, por la ausencia de encuestas profesionales, ¿no es cierto?, que publican encuestas gratis y que son de dominio público, están disponibles en la página web, que nadie paga, ¿ya?, que son financiadas por las empresas mismas. Yo misma publiqué entre el año 89 y el año 2019 encuestas trimestralmente que fueron financiadas por lo que nosotros llamamos un ómnibus, es decir, vendíamos la mitad de la encuesta, el espacio de la mitad de la encuesta a distintos tipos de clientes y el resto lo usábamos nosotros para publicar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los incentivos que hay, ¿no?, de una empresa de hacer bien el trabajo? Es decir, si yo en Chile necesito 3.000 entrevistas para acertarle bien a las elecciones, yo como empresa digo, bueno, 3.000 entrevistas muy caro, voy a hacer una entrevista de 1.000, que es el mínimo estándar internacional, y con una entrevista de 1.000 yo puedo, digamos, decir lo que pasa aproximadamente en la política en Chile, lo que es perfectamente razonable como lógica, ¿no? Entonces, no existen en Chile lo que existe en Argentina, en Perú, en México, en Brasil, en casi todos los países de América Latina, que son las joint ventures entre los medios de comunicación y las empresas profesionales. Entonces, qué sé yo, el diario La Reforma tiene un encuestador, el diario Financiero de México tiene otro encuestador, y esos publican encuestas que son, ¿no es cierto?, de la casa, pero están hechas por una organización profesional afuera del diario. Lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿no es cierto?, con las cadenas de televisión, con los diarios principales, incluso la revista Time tiene un encuestador, y si usted llega a Washington y pregunta por los encuestadores, le van a decir, vaya a hablar con la fulanita, que es la encuestadora de los republicanos, vaya a hablar con la sutanito, que es el encuestador de los demócratas, y le van a decir, y a la que le fue mejor en la última elección fue a fulanito, que es encuestador de tal candidato. Entonces hay una transparencia total, ¿no es cierto?, entre lo que la empresa hizo, cómo le acertó al resultado de la elección y de quién es encuestador, ¿no es cierto? Nosotros hemos enterado ahora de que hay un encuestador que le hizo las encuestas a una candidata a la gobernación, que ese encuestador no transparentó para quién estaba haciendo encuesta. Yo lo dije desde el inicio y está en mis Twitter y están todas las declaraciones que he hecho. A mí me parece incorrecto no transparentar
que un encuestador no diga para quién está haciendo encuesta. Eso tiene que ser público, es público en todos los países del primer mundo. Uno llega a Holanda, a Inglaterra, Alemania, España, y todo el mundo le dice, anda a hablar con fulano que es el encuestador de tal. Pero ese encuestador tiene el orgullo de haber acertado la elección. Es decir, él quiere demostrar que no tiene sesgo y que el sesgo está eliminado por la precisión con que acierta la elección. Bueno, ese es el nivel, ¿no es cierto?, de profesionalismo que requiere las encuestas en un país desarrollado, del cual nosotros estamos a años luz de distancia. Entonces, el segundo atraso, ¿no es cierto?, es que no hay encuestas electorales propiamente tales, porque nadie paga por una encuesta electoral. Si yo le digo a la candidatura, como le dije, o como a mí me han pedido en esta elección presidencial, he presentado 7, 8 proyectos, ¿no es cierto?, para hacer encuestas, en las cuales todas tenían 3.000 casos de aplicación. A nadie le gustó, no me contrataron. ¿Por qué? Porque no, porque fíjate que ya hay otro encuestador que me lo hace por 1.000 casos en vez de 3.000. Lo tuyo es muy caro, muy grande, muy lento. Chao. Perfecto, ningún problema. Pero, entonces no digamos después, ¿no es cierto?, que se hace investigación electoral, que sabemos hoy día el 53% de la gente no votó el domingo, no tenemos idea quiénes son los que no votan y por qué no votan. Entonces tenemos un atraso en la democracia que está ligado con todo este modelo que se ha instalado, que es un incentivo brutal para que nadie gaste un peso en encuestas, ¿no? Yo no sé si yo sé de muchas encuestas que me llegan y me consultan, etcétera, pero la verdad es que yo no sé de ninguna encuesta que se haya hecho con el objeto de averiguar qué pasa con los señores que no votan, ¿no? Entonces hay encuestas gratis, ¿ya? Eso es un atraso gigante. Que yo no digo que las empresas, yo también, no publiquemos, pero los medios de comunicación necesitan tener un filtro de qué diablo están publicando. No pueden publicar una encuesta que se hace nada más que en Santiago, en la región metropolitana, y dar la impresión en el titular de que corresponde a todo el país. Yo vengo 25 años diciendo eso, pero a nadie le importa que se mal represente lo que dice la gente. La encuesta CADEM, por ejemplo, tenía 700 casos, vamos a tomar un caso específico, tenía 700 casos. Bueno, 2 semanas antes de la elección, y todo eso está en la página web de la propia CADEM, aumentaron los casos a 1.000, sorpresivamente, y resulta que en la última elección, en la última cuestión, habían como 3.000 casos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la encuesta CADEM con eso? Mire, señor, yo mientras tanto, le voy a dar a usted un aperitivo de mala calidad con 700 casos, pero el día que yo llegue a la elección, ahí voy a poner los 3.000 casos, porque yo sé que sin 3.000 casos no voy a saber lo que pasa. Perdón. O sea, a mí me parece que eso también tiene que estar transparentado. ¿Qué es lo que nos está entregando la empresa? Puede hacer 500 casos, puede hacer 300 casos, puede hacer 200 casos, puede hacer todo lo que se le dé la gana. Lo que no es correcto y que es incorrecto, que es una manipulación, es presentarlo como si fuera una cosa que no es. Repito, representarlo como una cosa que no es. Entonces, si uno quiere hacer una encuesta de predicción de intención de voto, tiene que seguir los designios, ¿no es cierto?, del estándar y de la metodología existente hoy día en las ciencias sociales. Y los medios de comunicación tienen la obligación de decir, mire señor, aquí hay algo que parece un aperitivo, a que usted puede, si quiere se lo come, si quiere lo mira nomás, ¿ah? Pero no es lo mismo que una predicción o que que fue lo que pasó con la primaria, ¿no? En que nos dijeron que ganaba fulano y merengano y resulta que ganaron otros 2 señores. ¿Por qué? Porque nos dieron puros aperitivos de mala calidad. Entonces, ¿por qué? Porque en la primaria vota el 20% de los chilenos, y eso lo sabíamos, que votaba muy poca gente, y por lo tanto, para poder haber anticipado el resultado de la elección primaria, habría habido que hacer, de acuerdo a los estándares internacionales, 5.000 casos. Pues bien, nadie, por supuesto, nadie invirtió, es sumamente caro, hacer 5.000 casos. Entonces, a pesar de que yo ya parecía tonta yo repitiendo esto, ¿no es cierto? Y un día se lo dije a Ixinson en el mismo canal, en CHD, en CNN, en vivo y en directo, le dije, mira, eso no es una encuesta de intención de voto. Y él dijo, sí, claro, sí, yo sé que no es una encuesta de intención de voto, ustedes pueden ver la grabación. Esto es ¿cómo dijo? Es una opinión pública sobre las preferencias electorales, que es una invención. Está bien, él tiene todo el derecho a producirla, pero otra cosa es que la hagan aparecer como intención de voto. Entonces, ¿dónde se manipula? ¿Ah? Yo no quiero dejar de
opinar, digamos, sobre cómo se está actuando acá en términos de la manipulación. Un mercado inexistente sustituido por múltiples formas de producir un gráfico con números. Para efectivamente poder regular, tendría que haber en primer lugar un mercado de encuestas políticas que no hay. El Congreso está intentando regalar un mercado inexistente, sustituido por una buena parte del tiempo por cualquiera que aplique preguntas a un conjunto de personas y le ponga título de encuesta, produciendo un gráfico con números. ¿Cómo regulan ustedes un mercado que no tiene bordes, no? Porque las 70 empresas que le hicieron a los candidatos, ¿cómo regulan eso? No tienen cómo regularlo si puede ser cualquier RUT. En la radioagricultura, por ejemplo, ¿entra en la ley? Porque la radioagricultura también lanza, y lanzó en la primera vuelta, ¿no es cierto? Y lo tomé como al azar, porque no es la única radio, digamos, es un ejemplo. Entra en la ley, la regulación. Ellos lanzan una encuesta y dicen, mire, usted conéctese con este correo, y con este correo usted puede contestar. Y después dicen encuesta, radioagricultura. Eso es otra cosa. ¿Cómo distingue la ley las encuestas de las que no son encuestas? ¿Y cómo aplica sobre personas o organizaciones que no son encuestadores? ¿Definiría la ley lo que es una encuesta para poder aplicarla? ¿Dónde está el rayado de la cancha, no? ¿Y qué es lo que se queda afuera de las otras formas que son realmente que pueden tergiversar y manipular? Entonces, me parece que es importante que haya la película completa para poder decir, bueno, ¿cómo se regula? ¿Qué es lo que se hace para mejorar el sistema de encuestas que tiene Chile? Ahora, ¿qué dice la ley sobre la manipulación periodística, no? Cuando un medio usa datos para reforzar un resultado que es congruente con su línea editorial sin importar el verdadero significado del dato. El partidismo de los encuestadores está muy tratado en la literatura. ¿Y qué es lo que dice la ética encuestadora respecto de este partidismo? Dice claramente, bueno, el encuestador tiene la obligación ética de ir a corregir al medio cuando tergiversa lo que dice el dato. A mí me acaba de pasar hoy con el Latino Barómetro en el principal diario de Uruguay que ¿cómo se llama esto? Un periodista, ¿no es cierto?, puso un título muy rimbombante respecto de la posibilidad de que hubiera un golpe militar en Uruguay. Bueno, yo reaccioné con bastante rapidez, corrigiendo ese titular que estaba completamente tergiversando lo que decía la totalidad de los datos. Esa es la obligación de un encuestador. Ahora, ¿cómo el Congreso controla esa variedad? O sea, yo diría a estas alturas, esta locura, ¿no es cierto?, donde se encuentran todas estas variantes, si uno quiere, ¿no es cierto?, de lo que está pasando. Ahora, tenemos este tipo de variaciones, por ejemplo, la segunda, que publica el 65% de los chilenos no le convence ningún candidato, instalando la idea, esto fue la primera vuelta, instalando la idea, ¿no es cierto?, de que la elección estaba abierta. No, la elección no estaba abierta porque el 53% de los chilenos no votó. Entonces, ¿cuántos chilenos habían que no tenían candidato? Si uno le quita 65 al 53, había 12. Entonces, ahí uno ve una intencionalidad política, ¿no es cierto?, en el resultado de una encuesta que no corresponde con el resultado de la encuesta. Eso no lo dijo el CEP, eso tampoco lo dice la PPT que está publicada, eso es una interpretación del periodismo. Bueno, empecemos entonces a decir, bueno, ¿cómo se conforma? ¿Cómo influyen las encuestas en la agenda? Bueno, efectivamente pueden formar agenda, y pueden formar la agenda de que la elección está abierta. Mi idea era que la elección no estaba abierta, pero bueno, había una instalación de que la elección estaba abierta, lo que a mí me parece que era una tergiversación de lo que decían las encuestas. Entonces, ¿cómo logra el Congreso mejorar el nivel de las encuestas en Chile? Bueno, primero, producción de estándares. La manera más rápida y eficiente de producir el mejor nivel de encuestas en Chile es forzar al mercado de las encuestas a tomar estándares. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, esto se hace, en primer lugar, el Estado tiene que tener estándares, el Estado tiene que decir, mira, para invertir un peso del erario público en alguna encuesta de algún tipo, en alguna institución pública, tiene que tener este piso. Eso no existe. Hoy día, si usted abre en Chile Compra, hay de todo, es un arbolito de Pascua. La cantidad de estudios que se proponen, algunos muy buenos, otros de nivel internacional, y una gran cantidad de cosas, digamos, de mala calidad,
donde hay un sociólogo trabajando en alguna institución del Estado que dice, mira, ¿por qué no medimos, no sé, cuántas patas tiene el cangrejo? ¿Ah? Y vamos haciendo encuestas. Entonces, el Estado no tiene estándares. Si el Estado fija un estándar, es muy difícil que el mercado de las encuestas no, por lo menos, se ubique en ese estándar o por encima de él. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que postulamos a Chile Compra y ellos pondrían un benchmark, ¿no es cierto? Un piso, ¿ya? Ahora, esos estándares pueden estar simplemente definidos por el mínimo de condiciones que pone el Estado al producir sus propias encuestas que se transformen en un mínimo básico para cualquier estudio, cualquier tipo, una vara, ¿ya? Eso no existe. También nosotros venimos, ustedes no saben la cantidad de propuestas que yo le he hecho a todo tipo de ministros en el Palacio de la Moneda desde el año 90 en adelante, ¿ah? El otro día le mostré, fui a ver a la presidenta del Consejo de Transparencia, porque existe esta iniciativa de transparencia, que es una iniciativa de las dos asociaciones mundiales, de la WEIPO, la mundial, y la EIPO, la americana, una iniciativa de transparencia que es voluntaria, donde las empresas se registran con una serie de condiciones que son evaluadas y aprobadas por un comité de expertos, en fin, independientes, etcétera, etcétera, y entonces pasan a ser empresas que tienen el sello de transparencia. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero saber, por ejemplo, una de las cosas de la iniciativa de transparencia es ¿cuál es la deficiencia de mi muestra? Ahora se hacen encuestas paneles, y salvo la encuesta Academ, todas las otras encuestas son paneles, ¿no? Y la encuesta panel, ¿qué significa? Que yo contrato a 3 empresas que hay en Chile, a lo mejor hay una cuarta, pero son 3 las grandes, y esos señores tienen 500.000, 600.000, 700.000 miembros de un grupo que se llama panel. Y yo entonces le plantifico a ese panel y le digo, mire, yo quiero 3 personas en Arica, 2 mujeres, un hombre, uno que tenga educación tal y el otro educación tal, después quiero 2 en Calama, con tales características, y quiero esto, y entonces me van respondiendo a me entregan unos resultados de un cuestionario que ellos aplicaron a personas que tienen esas características en esos lugares. Ahora, ¿cuál es la deficiencia de eso? Es que resulta que esa gente, bueno, cuando empiezo a pedirle a la gente de más de 60 años, ¿no es cierto?, que vive en la población de La Pintana, no hay nadie. Cuando le empiezo a pedir gente que tiene educación solamente básica, no hay nadie, o hay 40 personas. Le digo, mire, para la muestra nacional yo necesito 350 personas que tienen 8 años de educación o menos, y me dicen, no, fíjese que le podemos entregar 45 nomás. Entonces yo parto con esos 45, pesco mi resultado total y hago que esos 45 me valgan por los 300 que necesito. Es decir, le doy a cada persona que me respondió en ese grupo, lo multiplico por 1.9 o por 2.3 o por 3.1, dependiendo de la deficiencia, y entonces la muestra me aparece perfecta, ¿no es cierto?, con los 300 personas en esa categoría, que es la categoría de los que son menos educados, que es, perdón, el 25% de la población del país. Después tenemos los que tienen educación completa, ¿no es cierto?, los 12 años, también hay deficiencias ahí, también tengo que aplicar un ponderador. Y después tengo los que tienen educación universitaria, donde tengo que aplicar un ponderador al revés, es decir, que cada persona que me contestó de la educación universitaria la tengo que publicar por menos algo, o sea, 0,9, 0,8, vale menos que 1. ¿Por qué? Porque hay más gente de esa que las que tienen menos educación. Pero en política uno no puede suponer que una persona que contesta de baja educación va a opinar lo mismo que la persona al lado que tiene baja educación, y lo vimos, ¿no es cierto?, en el resultado de la elección de ayer, ¿no es cierto? Está claro que la votación del señor Parisi es una votación que viene del mundo popular, y por supuesto yo no puedo apreciar bien cuántos votos va a sacar el señor Parisi si no testeo a la cantidad de gente necesaria para lograr captar ese voto. Entonces, me parece que en la iniciativa de transparencia, que lo conversamos con la Consejo de Transparencia, el Consejo de Transparencia va a ver si pueden ellos implementar una iniciativa de ese tipo, que es una iniciativa de autorregulación, porque es voluntaria, no es obligatoria, pero se va creando, y eso es lo que ha pasado en todos los mercados donde funciona, se va creando esta especie de obligatoriedad. Por ejemplo, se publicó una encuesta en Chile al último minuto del día viernes,
de una empresa gringa que yo no conocía. Le escribo a un colega y le digo, oye, dime ¿tú conoces esta empresa? Entonces me dice, sí, me dice, pero no está registrada en la iniciativa de transparencia y la última elección de Trump le fue mal. Yo con esas dos frases ya sabía qué opinar sobre la empresa. ¿Se dan cuenta? O sea, se empiezan a producir calificativos sobre el desempeño de lo que hay detrás de lo que se está haciendo, que es por donde va el mercado del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver el Congreso con los estándares del Estado? Bueno, en la medida que el Congreso aprueba el presupuesto, puede condicionar el presupuesto dedicado a las encuestas con la condición de que se rijan por estándares únicos para todos los fijados por el Estado. O sea, claramente el Congreso sí tiene, yo creo, ¿no es cierto?, muchas maneras, ¿no es cierto?, de decirle al Estado, mire, señor, póngase serio, ponga un piso mínimo de condiciones, ayude a que esta cosa vaya para el sentido correcto y vayamos mejorando el sistema, ¿no? Entonces, el mayor atraso consiste en tener una política que hace de la forma tradicional, si se hace de la forma tradicional con muy poca inversión en la evidencia empírica. Para tener encuestas de alto nivel es necesario que la política sea de alto nivel y que haya profesionales de las encuestas que eleven los estándares como barreras de entrada para encuestas políticas públicas, para las encuestas que se publican. Por supuesto que estamos hablando de las que pasan digamos, a publicarse en los diarios, transparentar la metodología al punto de declarar cuáles son las deficiencias que tiene la muestra que aplica cada una. Ninguna muestra es perfecta, todas las muestras tienen, y hay millones de maneras de hacer muestreos, todas las muestras tienen una yaya por aquí, otra yaya por allá, que uno trata de mejorar con todo tipo de tratamientos tecnológicos. Y también necesitamos mejorar la transparencia que tienen los medios de comunicación con lo que están publicando, ¿ah? Y que no hagan pasar, digamos, peras por manzanas, ¿no? Entonces, ahora, el control en la era de Internet. Ustedes vieron que se publicaron 7 encuestas, 7 después el viernes se publicaron 4 encuestas que circularon por los WhatsApp y por las Twitter y las redes sociales. Y antes de eso se habrían publicado otras 4 más. De tal manera que la prohibición sirvió para nada, para absolutamente nada. Es decir, los únicos que no pudieron publicar eso fueron los canales de televisión y los diarios, pero la élite y la gente que usa los medios de las redes sociales estaba completamente enterada de lo que decían las encuestas, que decía la encuesta confidencial, prohibido publicar, esto no es para el público en general, pero todo el mundo lo reenviaba. Entonces, de nuevo, me parece que tratar de impedir que eso suceda hoy día en la era de Internet es una tarea. No ha funcionado en Francia. En Francia los encuestadores franceses están instalados en Bélgica y están instalados en Suiza y publican a como les dé la gana y Francia no puede hacer absolutamente nada para parar la prohibición de los 7 días que tiene. Es un hazmerreír de Europa los 7 días de prohibición que tienen los franceses. Entonces, ¿cómo se resguardan los derechos de los electores? Bueno, yo creo que con transparencia. ¿No es cierto? Los derechos de los electores se resguardan en la medida que el elector pueda saber, mire, esto es un aperitivo, esto es un filete miñón, esto es un Rolls Royce, esto es una citroneta, ¿qué es lo que estoy viendo? Y ahí es donde como yo dije el otro día, o sea, si en Chile hubieran 33 encuestadoras que dan resultados, no habría ninguna discusión sobre cuál es la buena y la mala, porque la que se sale de la fila es al tiro calificada de mala. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa en Perú? ¿Qué es lo que pasa en México? ¿Qué es lo que pasa en Argentina y en Brasil? Entonces estamos detrás, ¿no? Con estas 3, 4 encuestas que cuando una se sale, me acuerdo que un día se publicó una encuesta que decía que Boric tenía 30 puntos y la que se publicó 2 horas después decía que Boric tenía 20 puntos. Y yo, ¿con qué me quedo yo? Con nada, tengo que hacer otra encuesta para saber qué pasó. Entonces, me parece que eso tiene que ver con los estándares, tiene que ver con los mínimos, tiene que ver con la autorregulación y con la transparencia, más que con cualquier otra cosa, ¿no? Y acá hay un montón de ejemplos, ¿no es cierto?, de lo que se publicó, intención de voto con todos los candidatos o errores metodológicos que se cometen. Este es el error que va a quedar, digamos, para la literatura, este error, ¿no es cierto?, cuando se dice que en la primaria van a participar 6.465.000 votantes con esta lámina, ¿no?
Entonces, me parece que es mucho más complejo, ¿no es cierto? Este es el resultado de la primaria finalmente. Yo les voy a pasar esta presentación, que fue parte también de la presentación que hice en el Congreso Mundial este año, que me invitaron a hacer el discurso inaugural. Eh, Estos son la intención de voto, lo voy a terminar de traducir, sin votante probable. No hay una transparencia de calcular el 53% o el 50% que no vota. Y de nuevo, ¿no es cierto? Ahí tenemos los resultados de todo tipo de encuestas, ¿no es cierto?, que se publican sin que el medio de comunicación diga, esta encuesta no distingue los que votan y los que no votan. Aquí están todos los electores. ¿Ah? Entonces, están comunicando una cosa como si fuera algo que no es. ¿Ya? Ahí hay una falta de rigurosidad. Esto yo lo he conversado con los editores, lo he conversado con los periodistas, pero no pasa nada. O sea, aquí da lo mismo, ¿no? Y esas son las manipulaciones que se producen a lo largo porque no cuesta nada hacer una encuesta en Santiago y hacerla parecer como si fuera de todo el país. Y todos sabemos que la encuesta en Santiago tilda más a la izquierda que el resto del país. Entonces yo quiero hacer que un candidato se vea muy bien, y mi candidato es de izquierda, yo hago una encuesta en Santiago y la hago parecer como todo el país. Si yo quiero hacer que la derecha se vea muy bien, hago una encuesta en el sur del país y digo, bueno, aquí está la mitad del país porque está no sé, de O'Higgins para abajo. Esas son las manipulaciones que hay que evitar en un país desarrollado con estándares, ¿no? Esto todo se hace y acá está la encuesta de agricultura, y aquí están los corresponsales extranjeros, ¿no? Los corresponsales extranjeros salió el otro día, han salido en el Financial Times, en el Economist, en fin, en todos los diarios, ¿no es cierto? Llaman a los periodistas y dicen, bueno, ¿cuál encuesta publico yo? ¿Qué digo? ¿Cuál es el resultado? Entonces me parece que estamos mal como país, porque al no tener estándares estamos en una situación de vulnerabilidad en el tema de las encuestas, que va mucho más allá de, digamos, el control de lo que pasa en los últimos 3 días. ¿No? Ahora, el control de lo que pasa en los últimos 3 días tiene que ver con los medios de comunicación. Nosotros hemos hecho muchas quejas al Comité de Ética de los Medios, pero en realidad el Comité de Ética de los Medios está dedicado a otra cosa, no está dedicado a controlar, digamos, si el medio publicó bien el titular, que por lo demás Mario Valle del Mercurio se ríe cuando yo lo llamo, porque llevo 25 años llamándolo. Es decir, oye, Mario, ese titular no tiene nada que ver con el gráfico, gallo, no estás diciendo una cosa que no dicen los números. Ay, me dice, pero ¿qué te importa si ya pasó? Entonces, yo creo que muchas gracias, ¿no es cierto?, por haberme invitado a presentar lo que yo veo como la dificultad que tienen las encuestas hoy día en Chile, y cómo, ¿no es cierto?, el Parlamento podría tomar posición. Por ejemplo, ¿no es cierto?, no sé cuáles son las atribuciones y qué sé yo, ayudando a que el Consejo de Transparencia instale una iniciativa de transparencia, ayudando a que el Estado ponga unos benchmarks, es decir, elevando el nivel de los temas y controlando los gastos de la política mucho antes, pero muchísimo antes que lo que está estipulado en la ley actual, ¿no? Ahora, respecto de lo específico que dice la ley, en los artículos que están ahí, que ustedes me mandaron, bueno, yo diría, sí, a ver, saber cómo una empresa se financia es completamente inútil desde el punto de vista de la manipulación metodológica. ¿Ah? Yo no digo que esté mal saberlo, pero el punto es, ¿qué controlan ustedes con eso? Yo creo que el control se va por el lado de decir, bueno, ¿cuál es el objetivo del estudio? Porque la iniciativa de transparencia dice, ¿cuál es el objetivo del estudio? ¿Cuáles son las preguntas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con ese objetivo? ¿Quién financia? ¿No es cierto? Y ¿cómo se publica? ¿Qué digo yo cuando lo publico? ¿Yo publico que esta encuesta es mía? ¿O existe la sospecha, ¿no es cierto?, porque se han publicado muchas veces como escándalo, cosa que a mí me parece también muy primitivo. El Palacio de la Moneda tiene todo el derecho a hacer todas las encuestas que se le dé la gana, con el encuestador que se le dé la gana, y aquí aparece como una especie de cosa de sórdida, ¿no? No tiene nada de sórdido, eso es lo que hacen todos los gobiernos en todas partes del mundo. Ahora,
lo que no está bien es que eso no esté transparentado, que digan, mira, yo tengo 3 encuestadores, fulano, sutano, perengano son mis encuestadores, y yo gasto 1.200 millones de pesos al año en encuestas, listo, chao, mi problema, mis encuestas. Entonces, de nuevo, ¿no es cierto? Estamos en una situación de que no, que fíjate que el Palacio de la Moneda no puede contratar encuestas, o sea, perdón, ¿en qué planeta? ¿Ah? Hay una serie de elementos, ¿no es cierto?, primarios que no están bien establecidos respecto a las encuestas y que lo que hacen es denigrarlas, manipularlas, maltratarlas, y finalmente, ¿no es cierto?, nos quedamos con estas encuestas que todo el mundo patea. El otro día estuve con el senador Sandón en un programa de televisión que me dijo, no, me dijo, yo jamás voy a pedir una encuesta, tú comprendes que las encuestas no sirven para nada. Bueno, dicho por una persona que saca 250.000 votos, ¿qué significa eso para la industria de las encuestas, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo apelo a que ustedes reciban, ¿no es cierto?, mi queja, no contra ustedes, porque ustedes no tienen vela en este entierro, sino que más bien, ¿no es cierto?, del estado de situación de la industria de las encuestas políticas en Chile, que yo creo que no existen, y que se requiere muchísimo trabajo para poder, que no solamente tiene que ver con una ley, sino que tiene que ver con la regulación que tiene el Estado, o con las iniciativas privadas que puedan estar acobijadas en el Estado, como el caso de la iniciativa Transparencia con el Consejo de Transparencia, que permitan, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos transparencia respecto a las encuestas y que efectivamente estas no manipulen a la opinión pública ni tampoco puedan manipular la agenda. Porque a mí me dolió mucho la explicación que dan los jueces del Tribunal Constitucional cuando justifican y dicen, bueno, esto sucede en otras partes del mundo, nosotros tenemos la sospecha de que esto manipula. Entonces, ser acallada y vetada porque existe la sospecha, me parece que es muy insultante como profesionalmente, ¿no es cierto? Porque es como que todos están, ¿no es cierto?, haciendo algo a propósito en contra. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado y estoy lista para contestar todas sus preguntas. Gracias, señora Marta. Vamos a estar a la espera de su presentación, que es muy interesante. Ojalá nos la pueda enviar para poder agregarla al estudio de los colegas para el proyecto de ley. Claro. Dejo la palabra a algún colega que quiera hacer alguna consulta. No sé si los colegas que están online, que no los alcanzo a ver. No los veo. Se la estoy mandando tal cual la presenté, pero le voy a mandar una versión después, aquí la versión, se la estoy mandando a la misma señora que me mandó la invitación, ¿ya? Perfecto, señora Marta. ¿Ya? Y le voy a mandar después el resto de la traducción de las láminas, porque, como le digo, se me quedaron unas en el tintero ahí que no traduje, pero eso. Gracias. Ahí ya quedó enviadita. Y dejo de... Bueno, no sé yo si usted tiene preguntas. Sí, estamos en eso, señora Marta. Yo estoy entregando aquí la palabra para poder ver. Lo primero que quisiera yo agregar un par de cosas que me quedan en el tintero. En el fondo, lo que yo leo de su presentación es que creo que debiéramos revisar un poco el foco de la ley, porque finalmente lo que vemos es que hay una cantidad importante, más de 70 organizaciones que se inscriben en el CERVEL, pero que en definitiva no son encuestadores políticos, son cualquier cosa, RUT, pero no son organizaciones profesionales. Y que por lo tanto con este proyecto de ley lo más probable es que vayamos muy direccionados a las organizaciones profesionales y no al gran universo de personas que hoy día están ejerciendo ese rol. Tenemos claro el diagnóstico que en general los candidatos no están usando los profesionales para conocer la intención de voto, que los medios de comunicación, entiendo, debieran tener algunos estándares para efectos de hacer las publicaciones. Lo que más me queda respecto de la presentación, que tenemos que poner foco en que estamos regulando, qué es lo que estamos regulando con la ley, porque probablemente vamos a intentar regular un mercado que no existe, y que básicamente lo que usted nos sugiere es que nos enfoquemos en la producción de estándares, porque la inversión del erario público y de los recursos del erario público tienen que tener ciertos estándares que nos permitan efectivamente hacer esa inversión.
y por lo tanto ahí habría que regular un poco lo que se invierte con dineros del Estado y probablemente las encuestas que se publican gratuitamente. Eh, para nosotros sería muy importante poder conocer esa iniciativa y esas conversaciones que tienen que ver con la iniciativa de transparencia. A lo mejor de ahí podemos conversar, señora Marta, para que usted nos dé algunas luces y nos diga con quién han estado conversando para poder conocer un poco esa mirada. Y yo le sugiero a los colegas que vamos a tener que tener una conversación respecto del proyecto de ley antes de hacer una votación en general o de avanzar, particularmente con la autora principal, que es Marcela Hernando, para que yo creo que es interesante lo que nos ha aportado Marta. Yo creo que podemos sacar un proyecto de ley en adelante, pero yo creo que hay que revisar un poco el foco de lo que estamos haciendo. Me parece muy interesante. Yo no sé, usted nombró en algún minuto, Marta, que en Perú, Argentina y Brasil, me da la impresión, no sé si me equivoqué, hay algunos estándares mayores respecto de estas temáticas. Entonces, a lo mejor ahí pudiera profundizar un poquito. Y lo otro que le agarré ahí fuerte es producir un registro voluntario de empresas que estén registradas para efectos de la publicación de encuestas. No sé si usted nos quiere ayudar un poco con el tema de transparencia. Y antes de darle la palabra a señora Marta, quiero darle también la palabra al diputado Trisotti, que le quiere hacer un par de consultas y después nos contesta, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer la presentación de doña Marta. Y yo, en el mismo punto que usted planteó, si nos pudiera ilustrar respecto, me quedó muy clara la posición y sobre todo las críticas al proyecto. Pero con el objetivo de poder quizás ir avanzando por otra línea, me gustaría poder saber cuáles a su juicio podrían ser estos estándares que usted habla. Cómo poder conciliar la libertad de prensa, el derecho a información, el legítimo derecho que pueda tener un gobierno o candidatos para poder saber cuál es su posición frente a una elección. Pero en definitiva, ¿cómo lo conciliamos y a su juicio cómo podrían ser estos puntos que pudiéramos establecer dentro del texto legal para poder generar estándares que permitan ecuanimidad, transparencia y jamás afectar la libertad de expresión? Gracias, presidente. Gracias, diputado Trisotti. Le otorgo la palabra a la señora Marta Lagos. Está muteada, Marta. Bueno, muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, contesto las dos consultas al mismo tiempo. A ver, primero lo de transparencia. Yo fui a ver, y transparencia, el Consejo de Transparencia hizo un Zoom sobre el tema de las encuestas previa a la elección. Yo hice una presentación en ese Zoom y como resultado de esa presentación hablé con Gloria Lafuente y le dije, mira, yo te puedo hacer una propuesta de qué es lo que puede hacer el Consejo de Transparencia a favor de esta problemática. La fui a ver después de una semana o que me dieron audiencia y presenté formalmente, ¿no es cierto?, la iniciativa de transparencia tal cual existe en el mundo anglosajón, ¿no es cierto?, que está en la APOR y en la WAPOR, diciendo, mira, muy bien sería que el Estado instalara en esta institución, que es la dedicada a la transparencia, esta iniciativa de transparencia de las encuestas, donde las empresas tienen que postular, hay un proceso de selección, porque las condiciones son leoninas, ¿no? Aquí hay que sacarse la ropa interior y ver la marca de la ropa interior, ¿no? Bueno, se puede hacer una aplicación a Chile, ¿no es cierto?, que sea adecuada a las circunstancias, pero eso no es muy difícil, bastaría con formar una pequeña comisión técnica de gente experta. Hay muchísimo profesional, Chile tiene toda la capital humano necesario para hacer todo esto. Esto no es un problema de capital humano, ¿no? Y a ellas les pareció muy interesante, iban a ver y iban a comunicarse conmigo después. Eso es respecto de la iniciativa de transparencia, ¿no? Yo les puedo mandar a ustedes también la misma información de qué es lo que piden, qué es lo que se pide en esta iniciativa y cuáles son las condiciones que le ponen a las empresas en transparencia. Después, respecto de Perú, Argentina, México. Bueno,
lo que pasa en esos países, cuando usted tiene una joint venture, tomemos por ejemplo el Diario Financiero en México o el Diario Reforma, cuando un encuestador le hace encuestas a un diario y hay un contrato de por medio, bueno, ¿qué hace el diario y qué hace el encuestador? Se resguardan ambos, ¿no es cierto?, de que lo que están haciendo tiene cierto nivel y tiene cierta remuneración como para poder salir a la luz pública y defender esa posición. Un diario no va a arriesgar, ¿ya? No va a arriesgar su reputación contratando una cosa de un aperitivo de mala calidad. Entonces, se produce una autorregulación en el momento en que un diario le dice, bueno, ¿y cuáles son sus estándares? ¿Y cuántas veces usted le ha acertado a las elecciones? ¿Y qué es lo que usted necesita para acertarle? ¿Cuánto va a gastar y cuál va a ser su metodología? Y entonces se produce el estándar en la necesidad de llegar a reportar una elección lo más cercano posible. Usted puede ver en la última elección mexicana, que fue impresionante porque había 40.000 candidatos, una elección más compleja que ha tenido la historia de México, y las encuestas le aceptaron a todo. Entonces se puede, los mexicanos no son superhombres, nosotros no somos inferiores a los mexicanos y podemos hacer lo mismo. Entonces el estándar se produce en la medida en que existen las encuestas públicas políticas donde hay contratos de gente que invierte dinero para predecir la elección. Aquí nadie invirtió una chaucha en predecir esta elección, pero una chaucha partido por dos. Perdón, salvo las 4 empresas o 5 empresas, ¿no es cierto?, donde yo no quise participar porque yo dije con menos de 3.000 casos yo no lo hago, las 4 empresas que se tiraron a la piscina sin que nadie se los pidiera. Entonces, perdón, eso. Bueno, lo mismo pasa en Argentina. Argentina nos da cancha a tiro hilado, o sea, Argentina tiene el nivel europeo en este tema, tiene una cantidad de empresas y de encuestadores y sociólogos de primer nivel mundial, ¿no? Nosotros tenemos la gente, pero no tenemos la organización. Ahora, lo que me pregunta el diputado, yo le agradezco la pregunta, diputado, porque ¿cuál es el estándar? A ver, el estándar significa, para ponérselo en términos súper simples, el estándar es todos, no cualquiera. Lo que un encuestador tiene que hacer, tiene que representar a todos. ¿Y qué significa representar a todos? Yo quiero representar al país, tengo que darle a cada chileno la probabilidad conocida de ser elegido en mi muestra. Cuando yo hago una encuesta cara a cara, yo sé lo que tengo que controlar en la manzana para que el encuestador no me entreviste a cualquiera, sino que al que le toca, ¿ya? Eso se puede controlar muy fácil en una encuesta cara a cara. Encuesta de tipo la que hace el CEP, ¿no es cierto? Que sin duda tiene una calidad superior. Después están las encuestas telefónicas. Ustedes saben a lo mejor que a la encuesta a Cadem le dieron la base telefónica de la Subtel, que después se la negaron al resto. Y esto es un tema grave que yo creo que ahora, después que pase todo esto, vamos nosotros los encuestadores a hacer algo al respecto. Se la negaron al resto de los encuestadores. ¿No? Si yo tengo los 15 millones de teléfonos privados que hay en Chile y saco una muestra aleatoria de esos 15 teléfonos, 15 millones de teléfonos, tengo una muestra perfecta y puedo hacer una encuesta telefónica perfecta, como se hace en Estados Unidos, como se hace en Europa. El problema es que nadie lo tiene o nadie lo tenía hasta que Cadem se lo consiguió por transparencia activa. Y alguien estaba durmiendo y se lo dieron, pero no pensaron que al dárselo a ellos daban una diferenciación gigante con el resto de la industria que no la tiene. Pero en fin, eso es otro tema. Bueno, si yo puedo hacer una encuesta perfecta, metodológica, si yo le doy a todos la misma probabilidad de ser conocido. Entonces, el estándar consiste en que en bajar esa premisa, ¿no es cierto?, ese objetivo, a unas condiciones metodológicas que sean transparentes. Entonces digo, bueno, ¿cómo selecciono mi muestra? Yo voy a hacer una muestra por cuotas y entonces pesco el censo, las proyecciones del censo del año 2017 y digo, ya, de acuerdo, proporcional a la población que está en Arica, yo quiero hacer una muestra de 1.000 casos, en Arica me corresponde 45 entrevistas. Y esas 45 entrevistas tienen que tener la proporción de población de viejos, jóvenes, adultos, es decir, hombres, mujeres, educados, no educados, que dice el censo. Entonces yo le plantifico encima del país una matriz, ¿no es cierto?, de condiciones por lugar geográfico que significan las cuotas y se la paso a una empresa que hace
el que tiene los paneles, y se supone que esa empresa me tiene que entregar 3 hombres, 2 mujeres, etcétera, con tales características en tal lugar. Bueno, los estándares nunca se ponen con ese nivel de detalle porque, como digo, hay tantas posibilidades de hacer muestras como existen sistemas electorales en el mundo, ¿no? Es una diversidad gigante, pero sí se pueden poner las premisas metodológicas básicas. Entonces yo digo, por ejemplo, ninguna empresa del Estado, ninguna encuesta del Estado que esté destinada a tomar decisiones de política pública puede tener menos de 1000 casos. Bueno, no debería haber ninguna. Una encuesta de 500 casos no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el margen de error es demasiado grande. Y cuando uno lee la literatura, le dice, mire, si usted quiere tomar alguna decisión sobre lo que usted está haciendo, bueno, tiene que tener una robustez metodológica que le permita... ¿En qué consiste la robustez metodológica? En que si yo repito el experimento, hago la encuesta, un mes después me van a salir los mismos resultados. Si yo tengo una encuesta de 400 casos, y repito el experimento un mes después, la probabilidad de que me salgan resultados distintos es altísima. Por eso que tengo que tener una mínima robustez metodológica que me permita a mí que la variación de la realidad sea por la variación de la realidad y no por la debilidad de la muestra. Entonces, ahí vamos poniéndole condiciones, ¿no es cierto? 1000 casos que representen la totalidad de la población, que yo pueda decir que tengo una matriz que efectivamente representa el censo, etcétera, etcétera, y que después pondero con una ponderación razonable. No puedo empezar a ponderar a cada persona por 3,5 y al otro por 0,2, ¿no? Eso no es una ponderación razonable. Entonces, y voy construyendo y voy diciendo, bueno, la encuesta del Estado que yo voy a invertir en el erario público para tomar una decisión de política pública tiene que tener esto mínimo. Y por eso que existen las encuestas de Estado. La encuesta de Estado, que es la encuesta, por ejemplo, de SIDA, la encuesta de la CACEN, es una encuesta de Estado, ¿no es cierto? Que es una encuesta muy bien hecha, con unas grandes bases metodológicas, que tiene tiene 33.000 casos, ¿no es cierto? La encuesta de empleo, la encuesta de presupuestos familiares, son todas encuestas de Estado, que son encuestas muy bien diseñadas, que tienen el estándar ortodoxo al día, al primer nivel mundial. Pero esas son 10 las encuestas de Estado que hay en Chile. El resto de las encuestas son unos pasquines que no sirven para absolutamente nada, salvo el Consejo de Transparencia tiene una buena encuesta. Entonces, sí. Martita, permítame prorrogar la sesión por una cuestión formal, prorrogarla 5 minutos, por favor, para que podamos... Gracias, prorrogar. Bueno, con eso termino. O sea, las bases, ¿no es cierto?, de los estándares, que si el Estado pusiera estándares que le permitieran, ¿no es cierto?, tomar decisiones de política pública con un mínimo de robustez metodológica, eso le pondría un piso, ¿no es cierto?, a todas las encuestas que se producen en todo tipo de ámbito, porque entonces la gente produciría y diría, bueno, pero esa encuesta que usted está haciendo no tiene ni siquiera el estándar que pide el Estado. Eso es lo que se produce en todas partes del mundo. Cuando un Estado tiene un mínimo, la industria va con el mínimo. Y es automático. Aquí, ninguna empresa seria haría una cosa con un subestándar del Estado, ni tampoco podría proponerla. Yo creo que hay que empezar por una cosa de ese tipo, y bueno, y para las encuestas políticas 3 días antes de la elección, yo diría, bueno, una tremenda rigurosidad de transparencia en lo que se publica, cómo se publica, digamos, en términos de la realidad de lo que dice el gráfico. Porque si yo estoy publicando el resultado de los 1000 casos para una elección presidencial y no estoy quitando los que no votan, yo no sé lo que estoy publicando. ¿Me explico? Entonces, claro, si el diario publica un resultado, como los que se han publicado mucho en estos últimos días, de los 1000 casos, y ni siquiera calculo el 50% que sabemos que no va a votar, bueno, que lo diga. Esto es sin el cálculo de los que no votan, por lo menos que lo digan. Entonces, hay elementos de transparencia que son, digamos, ineludibles. Se da cuenta que el conocer, por ejemplo, quién financió la encuesta, bueno, sí, es interesante, pero si el diario después tergiversa, todo el trabajo que se hizo previo no sirvió para nada. Entonces son 2 pedazos, ¿no es cierto?, de la transparencia, donde finalmente el que la persona se sepa quién financió y cómo está financiada la empresa, no dice relación con cómo se manipula, al final de cuentas. No dice relación con cómo se manipula. Sí con quién financió la encuesta, eso sí.
pero que la empresa tenga o no tenga vinculación con no sé quién, y que no haya transparencia para quién trabaja el encuestador. Eso es mucho más importante que saber quién financia la empresa. Porque si yo le estoy haciendo entrevista, es decir, al candidato A, bueno, tengo que decir, yo estoy haciendo encuesta por el candidato A. Entendemos perfectamente, Marta, nos parece, mire, queremos agradecerle profundamente su presentación, ha sido muy, muy clara. Creo que sería interesante que pudiésemos considerar dentro de los próximos invitados a la señora Gloria de la Fuente del Consejo de Transparencia, pidiéndole tenemos dos más, expresamente, ¿no es cierto?, referirnos a este tema. Le agradecemos mucho, Marta, ha sido muy ilustradora y esperamos poder contar con usted para si le queremos hacer alguna consulta telefónica, Perdón, algunas orientaciones. La otra cosa que produce una transparencia brutal y que es muy bruta es que exista un banco de datos del Estado donde yo pueda ir a ver. El otro día me llamaron de no sé qué ministerio por una encuesta que se había hecho el año 98. O sea, si yo voy a ver hoy día una encuesta del año 98 y esa encuesta está disponible al público porque ya pasaron los años, porque ya se puede, porque siempre hay unos plazos, etcétera, bueno, yo voy a querer que mi empresa esté bien parada y tenga una encuesta que nadie me vaya a decir, oye, qué brutalidad lo que produjiste, eso es una mugre. Entonces, Correcto. cuando yo publico las encuestas del Estado, como tienen la totalidad de los estados del primer mundo, uno entra al Estado americano y baja cualquier encuesta de cualquier cosa que haya sido hecha con el erario público. Entonces, la empresa no va a querer nunca tener una encuesta publicada que sea de mala calidad. Correcto. Entonces, ahí hay un incentivo brutal para, ¿no es cierto?, uno, que lo guarde el Estado, porque el Estado vota las encuestas, no las acumula y llama a los encuestadores y puede decir, oye, tú hiciste una encuesta sobre el servicio de registro civil en el año tanto, tú no, por casualidad la tendrías por ahí. No, Perfecto. no, porque es verdad. Entonces se vota la plata a la basura. Y nosotros hoy día podríamos saber mucho más del registro civil si se hubieran acumulado todos los estudios que se han hecho en un banco de datos, ¿no es cierto?, que estuviera regulado de acuerdo a los gobiernos, que no se empiece a publicar, sino que después de tantos años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la publicación de las bases de datos es uno de los... Usted comprende que la CACEN, por ejemplo, bueno, la CACEN la usa todo el mundo. ¿Usted ha oído alguna vez algún reclamo sobre la CACEN? Cero reclamo. ¿Por qué? Porque se encargan, ¿no es cierto?, de que la CACEN esté bien hecha. Entendemos perfectamente, Marta. Muy, muy, y le reitero, muy agradecido de su presentación. Vamos a estar seguramente comunicándonos. Quiero agradecer a todos los colegas la presencia hoy día y por haberse cumplido los motivos, ¿no es cierto?, el objeto de la presentación. Esta se levanta.